Eran las 11:30 de la noche cuando encontré la nota sobre la mesa de la cocina. 8 palabras que cambiarían mi vida para siempre. Ya no puedo más. No volveré. Lo siento. El silencio de aquella noche de marzo en Medellín era ensordecedor. Patricia Jiménez, de 34 años, sostenía entre sus manos temblorosas una hoja de papel arrugada, mientras sus 2 hijos dormían en el cuarto contiguo, ajenos a que su mundo acababa de colapsar. La lluvia golpeaba las ventanas del pequeño apartamento en el barrio Laureles con una intensidad que parecía burlarse de su dolor. Santiago, de 8 años, y Valentina, de apenas 5, habían cenado como cualquier otra noche, preguntando por papá, entre bocados de arroz con pollo. Llegará tarde del trabajo. Había mentido Patricia por enésima vez en las últimas semanas, sin saber que esa sería la última vez que tendría que inventar una excusa. Carlos Eduardo había sido su compañero durante 10 años. Se conocieron en la universidad, él estudiando ingeniería industrial, ella administración de empresas. Construyeron juntos lo que creían era una vida sólida. Se casaron en una ceremonia íntima en la finca de los padres de Patricia en Envigado. Tuvieron a Santiago 2 años después y a Valentina 3 años más tarde. Él trabajaba en una empresa de logística, ella había dejado su empleo en una firma de contabilidad para dedicarse a los niños, pero las cosas comenzaron a cambiar cuando la empresa de Carlos atravesó una crisis financiera. Los recortes llegaron, primero como rumores en los pasillos, luego como una realidad inevitable. El estrés se instaló en su hogar como un huésped no invitado. Las conversaciones se volvieron tensas, las sonrisas escasas y los silencios demasiado largos. No es tu culpa, se había repetido Patricia durante meses, viendo cómo su esposo llegaba cada día más derrotado, más distante. Intentó ser su refugio, su apoyo incondicional, pero Carlos se alejaba como si su amor fuera una carga adicional que no podía soportar. La nota era breve, casi cruel en su simplicidad. Ya no puedo más. No volveré. Lo siento. Cuida bien a los niños. Carlos, Patricia. Se desplomó en la silla de la cocina, la misma donde habían desayunado en familia esa mañana. Las lágrimas llegaron como una avalancha, liberando meses de angustia contenida. Por primera vez en años, lloró sin preocuparse por el ruido, sin pensar en mantener la compostura. Era libre para desmoronarse, porque ya no tenía nada más que perder. O eso creía. El amanecer llegó sin piedad. Santiago apareció en la cocina buscando su lonchera para el colegio, y Patricia tuvo que inventar sobre la marcha la primera de muchas mentiras que la atormentarían durante semanas. Papá tuvo que viajar por trabajo, dijo, mientras preparaba el desayuno con manos que aún temblaban. Los ojos de Santiago, tan parecidos a los de Carlos, la miraron con una mezcla de confusión e intuición infantil que la desarmó. ¿Cuándo vuelve?, preguntó Valentina desde su silla alta, manchando su vestido rosa con mermelada. Pronto, mintió Patricia, saboreando la amargura de esa palabra. Los primeros días fueron un borrón de urgencias y descubrimientos aterradores. Al revisar las cuentas bancarias, Patricia descubrió que Carlos había retirado casi todos sus ahorros, dejándoles apenas lo suficiente para cubrir un mes de gastos. La hipoteca del apartamento, los servicios públicos, la comida, el colegio, de los niños, todo dependía ahora de sus decisiones. La realidad la golpeó como una bofetada. No había trabajado en 8 años. Su experiencia profesional estaba oxidada, sus contactos dispersos y su confianza enterrada bajo años de dedicación exclusiva al hogar. ¿Qué voy a hacer?, se preguntaba cada noche, acostada en una cama que ahora se sentía demasiado grande y demasiado fría. El pánico la visitaba en las madrugadas, apretándole el pecho hasta hacerle pensar que no podría respirar. Pero cada mañana, Santiago y Valentina la esperaban con sus sonrisas inocentes, sus necesidades básicas, sus rutinas inquebrantables, y cada mañana, Patricia encontraba fuerzas que no sabía que tenía. Después de una semana de lamentos y autocompasión, Patricia tomó la decisión que cambiaría el curso de su historia.
Se paró frente al espejo del baño, se alisó el cabello, castaño que comenzaba a mostrar canas prematuras, y se hizo una promesa. Mis hijos no van a sufrir por las decisiones de su padre. Yo voy a salir adelante. La búsqueda de empleo comenzó inmediatamente. Patricia actualizó su hoja de vida, contactó a antiguos compañeros de universidad y se enfrentó a una realidad laboral que había cambiado drásticamente en 8 años. Las entrevistas llegaron esporádicamente, y con ellas, el recordatorio constante de que el mercado laboral no era gentil con las mujeres que habían hecho una pausa en sus carreras. «Vemos que no has trabajado en los últimos años», comentó un entrevistador con tono condescendiente en una empresa de consultoría. «¿Cómo sabemos que tienes la dedicación necesaria para este puesto?». Patricia sintió la rabia bullir en su interior, pero mantuvo la composure. «Señor, he administrado un hogar, criado 2 niños, manejado presupuestos familiares y coordinado múltiples actividades simultáneamente durante 8 años. Si eso no es dedicación y habilidades organizacionales, no sé qué lo es». No obtuvo ese empleo, ni los siguientes 3, pero cada rechazo la hacía más fuerte, más determinada. Mientras tanto, la situación económica se deterioraba rápidamente. Patricia tuvo que vender su anillo de matrimonio, algunos electrodomésticos y, finalmente, el carro que Carlos había dejado atrás. Cada venta era un pequeño funeral, un adiós a la vida que había conocido. Fue en una tarde lluviosa de abril, mientras preparaba un almuerzo con los pocos ingredientes que tenía en la nevera, que Patricia tuvo su momento de epifanía. Valentina estaba jugando con sus muñecas en la sala, creando historias elaboradas con voces diferentes para cada personaje. «Mami, ¿por qué no le haces comida a más gente?», preguntó Santiago, saboreando la pasta con salsa casera que su madre había preparado. «La tuya es la más rica del mundo». Patricia se detuvo, el tenedor a medio camino hacia su boca. Durante años, había recibido elogios por su cocina. En las reuniones familiares, todos pedían sus empanadas, su sancocho, sus postres. Los vecinos comentaban sobre los aromas que salían de su apartamento. Incluso Carlos, en sus mejores días, había sugerido en broma que debería abrir un restaurante. Esa noche, después de acostar a los niños, Patricia se sentó con una libreta y comenzó a hacer cálculos. No tenía capital para un restaurante, pero sí tenía habilidades, pasión y una necesidad desesperante de generar ingresos. La idea comenzó a tomar forma. Comida casera para oficinas, un servicio de almuerzos ejecutivos con la calidad y el sabor del hogar. Patricia conocía el mercado laboral de Medellín. Sabía que muchos profesionales buscaban alternativas a la comida rápida y los restaurantes caros del centro de la ciudad. Durante las siguientes semanas, Patricia desarrolló su plan de negocio con la meticulosidad de una estratega militar. Investigó precios, calculó costos, diseñó menús y planificó rutas de entrega. Cada número en su libreta representaba esperanza, cada idea era un paso más lejos de la desesperación. Comida de la Abuela nació oficialmente en mayo de 2019, desde la pequeña cocina del apartamento en Laureles. Patricia había invertido sus últimos ahorros en ingredientes para preparar 20 almuerzos ejecutivos: arroz con pollo, ensalada fresca, patacones y jugo natural, todo empacado en recipientes biodegradables con una etiqueta casera que había diseñado ella misma. Su primer cliente fue Andrés Mejía, un contador, que trabajaba en un edificio de oficinas cerca del Parque Lleras. Patricia había tocado su puerta con el corazón palpitando, una sonrisa nerviosa y una muestra gratis de su comida. «Señora, huele increíble», había dicho Andrés, aceptando el recipiente con curiosidad. «¿Cuánto cuesta?» 12,000 pesos con entrega incluida», respondió Patricia, tratando de que su voz sonara más segura de lo que se sentía. Al día siguiente, Andrés había pedido 5 almuerzos para su oficina. La palabra comenzó a extenderse de boca en boca. Los clientes no solo compraban comida, compraban un pedacito de hogar en medio de sus jornadas laborales estresantes. Patricia personalizaba cada pedido, recordaba las preferencias de cada cliente y siempre incluía una nota manuscrita de agradecimiento. Santiago,
y Valentina se convirtieron en sus pequeños ayudantes. Después del colegio, Santiago ayudaba a etiquetar los recipientes, mientras Valentina se encargaba de decorar las notas con pequeños dibujos. Para ellos, esto se había convertido en un juego familiar, sin entender completamente la desesperación que había motivado su inicio. Para agosto, Comida de la Abuela servía más de 100 almuerzos diarios. Patricia había contratado a María Elena, una señora del barrio que había quedado desempleada, para que la ayudara con la preparación y entrega. Su pequeña cocina se había transformado en una operación eficiente, donde cada minuto contaba y cada peso se calculaba cuidadosamente. Los desafíos llegaron junto con el crecimiento. Las quejas de algunos vecinos por los olores y el movimiento constante de repartidores obligaron a Patricia a buscar un local comercial. El proceso fue desalentador. Los arriendos eran altos, los requisitos abrumadores, y muchos propietarios desconfiaban de una mujer sola con un negocio emergente. ¿Su esposo va a firmar como codeudor?, preguntó un administrador de inmuebles, revisando los documentos de Patricia con escepticismo. No tengo esposo, respondió Patricia con la barbilla en alto, pero tengo un negocio próspero, referencias comerciales y la determinación de pagar puntualmente cada mes. Finalmente, encontró un pequeño local en el barrio Manila, no muy lejos de su apartamento. Era modesto, pero tenía una cocina amplia y un espacio para atención al público. El día que firmó el contrato de arriendo, Patricia lloró de alegría. Era la primera vez en meses que lloraba por algo positivo. El local de Comida de la Abuela abrió sus puertas en octubre de 2019. Patricia había invertido cada peso de sus ganancias en equipar la cocina profesional, decorar el espacio con toques hogareños y contratar a 2 empleadas más: Carmen, una cocinera experimentada, y Luz Estela, una joven que se encargaba de las entregas y la atención al cliente. La transformación no era solo del negocio, sino de Patricia misma. La mujer, tímida y dependiente, había desaparecido, reemplazada por una empresaria segura de sí misma. Había aprendido a negociar con proveedores, a manejar empleados, a planificar financieramente y a tomar decisiones difíciles bajo presión. «Mami, eres como una superheroína», le había dicho Valentina una tarde, viendo cómo su madre coordinaba pedidos por teléfono mientras supervisaba la cocina. Santiago, ahora de 9 años, había desarrollado un orgullo particular por el negocio de su madre. En el colegio, presumía ante sus compañeros sobre el restaurante de mi mamá, y había comenzado a hablar de estudiar administración de empresas como mami, cuando fuera grande. Los fines de semana, Patricia llevaba a sus hijos al local. Ellos hacían tareas en una mesa del rincón, mientras ella planificaba la semana siguiente, revisaba inventarios o desarrollaba nuevos platos. Era su tiempo en familia, diferente al que habían conocido antes, pero igualmente valioso. En febrero de 2020, Comida de la Abuela fue seleccionada por la Cámara de Comercio de Medellín como una de las empresas emergentes del año. Patricia recibió el reconocimiento en una ceremonia elegante en el Hotel Intercontinental, vistiendo un traje negro que había comprado especialmente para la ocasión, acompañada de Santiago y Valentina, que la miraban con admiración y orgullo. Hace menos de un año, era una mujer desesperada, sin trabajo, sin dinero y sin esperanza, dijo Patricia en su discurso de agradecimiento, su voz clara y firme, resonando en el auditorio lleno de empresarios y autoridades. Hoy estoy aquí como prueba de que las crisis pueden ser oportunidades y que la resiliencia no es solo sobrevivir, sino transformar el dolor en propósito. El aplauso fue ensordecedor. Entre el público había mujeres que se secaban las lágrimas, hombres que asentían con respeto, y jóvenes emprendedores que tomaban notas mentales de sus palabras. Después de la ceremonia, Patricia recibió decenas de tarjetas de presentación, propuestas de inversión y ofertas de mentoría. Su historia había tocado una fibra sensible en una ciudad llena de personas que luchaban por salir adelante contra todas las probabilidades. La pandemia de 2020 podría haber sido devastadora para Comida de la Abuela, pero Patricia había aprendido a adaptarse rápidamente a los desafíos. Cuando las restricciones de movilidad limitaron la entrega de almuerzos ejecutivos,
Ella pivotó hacia el servicio a domicilio para familias. Almuerzo familiar para 4 personas, entregado en su casa, con el sabor de siempre, fue su nueva propuesta, de valor. Patricia desarrolló kits familiares, menús especiales para celebraciones en casa y un servicio de comidas congeladas para la semana. La demanda creció. Las familias confinadas en casa valoraban más que nunca una comida casera y saludable. Patricia tuvo que contratar a más empleados, implementar protocolos de bioseguridad y expandirse a un local más grande en el mismo sector. Para diciembre de 2020, Comida de la Abuela tenía 15 empleados, servía más de 300 comidas diarias y había comenzado a recibir pedidos desde otras ciudades de Colombia. Patricia había pasado de ser una mujer abandonada y sin recursos a ser una empresaria reconocida en su sector. En marzo de 2021, exactamente 2 años después de aquella noche terrible, Patricia estaba revisando las cuentas del negocio en su oficina cuando Luz Estela tocó a su puerta. «Patrona, hay un señor que quiere hablar con usted. Dice que es personal». Patricia levantó la mirada de los documentos y vio, a través del vidrio de su oficina, una figura que reconoció inmediatamente. Carlos estaba ahí, parado en medio del restaurante, luciendo mayor, más delgado, con el cabello entrecano y una expresión que mezclaba arrepentimiento con asombro. El corazón de Patricia se aceleró, pero no con el dolor de antes, sino con una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Se levantó lentamente, alisó su delantal con el logo de Comida de la Abuela y salió a enfrentarlo. «Hola, Patricia», dijo Carlos con voz quebrada. «Se ve increíble todo esto». «Hola, Carlos», respondió ella, manteniendo la compostura profesional que había desarrollado. «¿En qué puedo ayudarte?» Durante los siguientes 15 minutos, Carlos intentó explicar su partida, su confusión, su depresión, su arrepentimiento. Había estado trabajando en Bogotá, en empleos temporales, viviendo con la culpa de haber abandonado a su familia. Había sabido del éxito del negocio de Patricia a través de redes sociales y había decidido volver para arreglar las cosas. Patricia lo escuchó en silencio, sin interrumpir, sin juzgar, pero también sin mostrar la emoción que él, evidentemente, esperaba ver. Cuando Carlos terminó de hablar, ella respondió con una tranquilidad que la sorprendió incluso a sí misma. «Carlos, te agradezco que hayas venido a dar explicaciones. Se necesitaba valor para hacer eso. Pero también necesitas entender que la mujer que abandonaste ya no existe. Los niños que dejaste han crecido, han aprendido a vivir sin ti, y yo he construido una vida nueva». La conversación con Carlos se extendió por varias semanas. Él quería volver, reconstruir la familia, ser parte del éxito que Patricia había logrado. Ella, por su parte, tuvo que enfrentar preguntas difíciles sobre perdón, segunda oportunidades, y qué era lo mejor para sus hijos. Santiago y Valentina, ahora de 10 y 7 años, tenían sentimientos encontrados sobre el regreso de su padre. Habían creado una rutina estable con su madre, habían desarrollado una independencia prematura pero saludable, y habían aprendido a valorar la fortaleza femenina a través del ejemplo de Patricia. «¿Va a volver papá a vivir con nosotros?», preguntó Valentina una noche, mientras Patricia la ayudaba con la tarea. «No lo sé, mi amor», respondió Patricia honestamente. «Pero lo que sí sé es que, pase lo que pase, nosotros vamos a estar bien. Lo hemos demostrado durante estos 2 años». Después de mucha reflexión, terapia familiar y largas conversaciones con sus hijos, Patricia tomó una decisión que sorprendió a muchos. Le ofreció a Carlos la oportunidad de reconstruir su relación con los niños, pero dejó claro que su matrimonio había terminado definitivamente. «Puedes ser su padre, puedes visitarlos, puedes ser parte de sus vidas», le dijo en una reunión formal en presencia de un mediador familiar. «Pero no puedes volver a ser mi esposo. Esa Patricia ya no existe, y esta Patricia no necesita un rescatador». Para 2022,
Comida de la Abuela se había convertido en una pequeña cadena con 3 locales en Medellín, un servicio de catering para eventos corporativos y una línea de productos congelados que se distribuía en supermercados de varias ciudades. Patricia había sido invitada como conferencista a universidades y eventos de emprendimiento, donde compartía su historia como ejemplo de transformación personal y resiliencia empresarial. Su mensaje siempre era el mismo. El abandono puede ser el principio de tu liberación, si decides convertir tu dolor en propósito. Había establecido también un programa de becas para madres cabeza de familia que quisieran iniciar sus propios emprendimientos gastronómicos. Madres Emprendedoras ya había graduado a 50 mujeres, muchas de las cuales habían logrado la estabilidad económica que Patricia había buscado desesperadamente años atrás. Santiago, ahora de 12 años, había desarrollado habilidades de liderazgo y una comprensión profunda del valor del trabajo. Frecuentemente ayudaba en el restaurante durante las vacaciones, no por obligación, sino por orgullo. Valentina, de 9 años, había heredado la creatividad culinaria de su madre y ya experimentaba con recetas propias los fines de semana. Carlos había cumplido su palabra. Visitaba a los niños regularmente, participaba en sus actividades escolares y había desarrollado una relación respetuosa con Patricia, basada en su rol compartido como padres. Había conseguido un trabajo estable en Medellín y contribuía económicamente al bienestar de sus hijos, pero siempre entendiendo que Patricia era la jefe de familia. En marzo de 2023, 4 años después de aquella noche que cambió todo, Patricia estaba sentada en su oficina revisando los planes de expansión hacia Bogotá cuando Santiago entró con una tarea del colegio. «Mami, tengo que escribir sobre mi héroe. ¿Puedes ayudarme?» Patricia sonrió, guardando los documentos. «Claro, mi amor. ¿Ya sabes sobre quién vas a escribir?» Santiago la miró con esos ojos que ya no eran de niño, sino de un joven que había visto a su madre transformarse ante sus ojos. «Sobre ti, mami. Quiero escribir sobre ti». Esa noche, mientras leía el ensayo de Santiago titulado «Mi mamá, la mujer más valiente del mundo», Patricia reflexionó sobre el camino recorrido. La mujer que había encontrado aquella nota devastadora ya no existía. En su lugar había una empresaria exitosa, una madre empoderada, una líder comunitaria y, sobre todo, una mujer que había aprendido que su valor no dependía de que alguien más la eligiera. Había convertido el abandono en oportunidad, el miedo en motivación y la desesperación en determinación. Sus hijos habían aprendido que las crisis pueden ser trampolines, que las mujeres pueden ser proveedoras y líderes, y que la familia se define por el amor y el compromiso, no por las estructuras tradicionales. Comida de la Abuela era más que un negocio. Era la materialización de una verdad profunda, que dentro de cada mujer que parece derrotada, existe una guerrera esperando su momento para emerger. Patricia había encontrado el suyo en una cocina pequeña, con 2 niños como testigos, y un sueño como combustible. La nota de Carlos seguía guardada en su cajón, no como un recordatorio doloroso, sino como un símbolo de transformación. 8 palabras que habían pretendido ser un final, se habían convertido en el prólogo de la historia más extraordinaria de su vida. La historia de una mujer que se negó a ser definida por el abandono y decidió, en cambio, definirse por su capacidad infinita de reinventarse. En Medellín, cuando las mujeres emprendedoras se reúnen para compartir experiencias, el nombre de Patricia Jiménez resuena como un mantra de posibilidad. Su historia se ha convertido en leyenda urbana, en prueba viviente de que no importa qué tan profundo sea el hoyo donde la vida te arroje, siempre puedes cavar hacia arriba. Y cada día, cuando abre las puertas de Comida de la Abuela y ve la fila de clientes esperando, cuando supervisa a sus 20 empleados trabajando en armonía, cuando abraza a sus hijos que han aprendido que el amor verdadero es el que permanece en las tormentas, Patricia sonríe con la satisfacción de quien sabe que ha convertido su prueba más grande en su triunfo más hermoso. La mujer que Carlos abandonó había muerto aquella noche de marzo. La que resucitó al día siguiente era imparable.